Muy bien, bueno, el título de esta tarde, de nuestra reflexión, es 7 cartas. Y ya más o menos yo creo que pueden deducir, ¿no?, de qué vamos a hablar en esta hora. Apocalipsis 2:29 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, esto es algo muy importante, esto que nos dice por aquí. Normalmente eh, pensamos que este es un mensaje, cuando hablamos de las 7 iglesias, que es de lo que nos habla por aquí en el capítulo 2, pensamos que es un mensaje pues precisamente para aquellas iglesias, ¿no?, del pasado, que no tiene mucho que ver conmigo hoy, ¿sí? Sin embargo, si yo pienso de esta manera, pues entonces no tiene mucho caso, ¿no?, el que yo lo estudie, porque si no es para mí, pues no me afecta, ¿no? Muy bien, en el capítulo 1 vimos la otra vez, el capítulo 1 de Apocalipsis, vimos que Juan tuvo una visión, ¿se acuerdan? Donde Jesús se le aparece, le da un mensaje muy especial de ánimo, de esperanza, un mensaje de amor, no nada más para él, para las iglesias de ese tiempo y para nosotros actualmente. Y era una visión donde él estaba caminando en medio de ¿qué? ¿Se acuerdan? De unos candeleros, ¿sale? Y miren, por aquí tenemos una cita que nos dice: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con la iglesia, ¿sale? Esa imagen que vio Juan, donde estaba Jesús caminando entre unos candeleros, eh, tiene un simbolismo y tiene que ver con la relación de Cristo y su iglesia, la cercanía, lo cercano que Él está a nosotros. Está en constante comunicación, dice, con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción, aunque Él es sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá, perdón, en medio de sus iglesias en la tierra. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela de la casa del Señor y el fiel guardián de los atrios del templo. ¿Qué les parece lo que nos dice aquí? Es decir, que Él es el que está al control de la iglesia. No está el cuidado humano, dice aquí. Aunque nosotros como seres humanos pertenecemos a la iglesia, eh, nos encargamos de los asuntos de la iglesia, podríamos decir, los miembros de la iglesia, pero no somos los últimos responsables o los primeros responsables, ¿sí? Ni los primeros ni los últimos. Él es el que está al cuidado. Entonces, tenemos que recordar esto. A veces la iglesia parece que se nos está saliendo de las manos, ¿no? Los problemas, situaciones de la iglesia, como lo que estamos viviendo actualmente, parece que no tenemos el control sobre eso, ¿no? Y que la iglesia a lo mejor en determinado momento puede desaparecer, así podríamos pensar, ¿no? Pero Él está al cuidado de su iglesia y Él no va a permitir, dice, que esas llamas de los candeleros se extingan. Así que esto hay que tenerlo presente. Ahora, en el capítulo 2, vamos a situarnos ahí, capítulo 2 de Apocalipsis. Es un capítulo muy conocido, ¿sí?, donde aparece un mensaje para 7 iglesias, ¿sí? Por eso está titulado así nuestro tema de esta noche: 7 cartas. Un mensaje para cada iglesia. Así que vamos a entrar de lleno a esto. Y bueno, nosotros hemos escuchado, yo creo que en muchas ocasiones, que bueno, este mensaje fue dado a las 7 iglesias de Asia Menor, que aquí están en el mapa, ustedes las pueden ver, ¿sí? Aquí en este mapa. 7 iglesias, aquí las tenemos, miren: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
un mensaje directo para ellos, ¿no? Esto es lo que sabemos. También sabemos que estas iglesias representan a 7 periodos, precisamente 7 periodos de la historia, que ahorita vamos a tocar así rapidito, pero realmente es un triple mensaje, ¿sí? O sea, no nada más tiene esas dos aplicaciones, una aplicación literal, dice aquí, para las iglesias de aquel tiempo, ni un mensaje profético, o sea, para los 7 periodos que acabamos de mencionar, sino que aparte tiene un significado escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un mensaje para su iglesia en el tiempo del fin. Y ahorita decíamos que a veces nada más nos quedamos con estos dos, ¿no? Decimos, bueno, eso ya pasó, se quedó allá el mensaje para aquellas iglesias que tenían ciertos problemas y Dios quiso darles recomendaciones, advertencias, etcétera. Y aparte un mensaje profético, ¿verdad? Pero si hasta ahí me quedo, entonces quiere decir que es todo esto, estos mensajes no tienen nada que ver conmigo, no me afectan, no, no importa si los aplico a mi vida o no, porque al fin y al cabo no son para mí. Pero este es un mensaje también de tipo escatológico, es decir, para el tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Entonces vamos a ver qué tiene que decirnos Dios a nosotros. Ahorita nos vamos a olvidar un poquito de las iglesias del pasado, ¿sabes? De los tiempos anteriores. Vamos a situarnos en nuestra realidad. Y aquí nos dice que realmente son, aparte de esos 3 mensajes, ¿sí? O sea, literal, profético y escatológico, nos representa también 7 realidades de la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, no está hablando aquí de una denominación, ¿sí? Porque a veces también podemos adjudicarnos cosas o achacárselas a alguien más, ¿sí? Es a los seguidores de Cristo, ¿sí? Para ellos está dirigido o están dirigidos estos mensajes, estas 7 cartas. Vamos con la primera del capítulo 2, versículos del 1 al 7. Aquí está un poquito desglosado en esta tabla, ustedes pueden ver, ahorita lo pueden ahí analizar. Mensaje, dice el versículo 1, a la iglesia de Éfeso, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando hablamos del ángel, ¿se acuerdan que dijimos que habla a los dirigentes especialmente de esta iglesia? Primeramente con un significado literal, a la gente que vivía en esta ciudad de Éfeso. Para ellos fue primero, ¿sí? Ellos eran los que estaban viviendo ahí, eran los contemporáneos de Juan, ¿ok? El significado, ese es el significado literal, ¿no? Para la iglesia de Éfeso. Su significado profético tiene que ver con esta época, que es la que representa esta iglesia. Desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100. Ese periodo de tiempo es el que cubre esta iglesia o este periodo. Por aquí arriba les puse una imagen donde ustedes pueden ver, está pequeñita, pero más o menos ahí pueden a lo mejor distinguir vestigios de esta ciudad que todavía existen, son fotos reales de la ciudad de Éfeso, donde se encontraba esta iglesia. Dice el mensaje el siguiente, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda entre los 7 candeleros de oro, dice, es un mensaje directo de quién? De Dios, ¿no? De Jesús para su iglesia. Conozco tus obras, versículo 2, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que se dicen apóstoles y no lo son, y son hallados mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este es el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y
bueno, ¿qué podemos sacar de aquí? Vamos a quedarnos con la última parte donde dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Sí era un mensaje para la iglesia de Éfeso, sí fue un mensaje para un periodo especial de la historia que cubrió estos años, del año 31 hasta el año 100, desde que Cristo se fue de esta tierra hasta el año 100. Pero no nada más era para las personas que vivieron aquel tiempo, ¿sí? Aquí es muy claro y dice Dios que todo aquel pues que tenga oídos para oír, ¿que qué? Oiga. Es decir, es un mensaje para quién? Para todos, realmente. Y si yo tengo oídos, entonces debo de poner ¿qué? Atención a esto, porque Dios tiene algo importante para decirme hoy, ¿sí? En la actualidad, en los tiempos en los que vivo. No nada más es un mensaje para el pasado. Bueno, y aquí, bueno, destaca Dios unas cualidades de esta iglesia, su trabajo arduo, dice ahí, su paciencia, y que aborrece la apostasía. Menciona por ahí un grupo que se le llama los Nicolaitas, que habían introducido dentro de la iglesia, pues, algunas ideas extrañas y erróneas, ¿no? Contrarias a la palabra de Dios. Y esta iglesia se caracterizó precisamente por luchar en contra de, de ese movimiento, ¿sí? Que estaba dañando a la iglesia. Y bueno, eso es algo que Dios podemos decir, los felicita, ¿no? Por eso, por ser, por estar al pendiente de esos detalles, ¿no? Que estaban, o que podrían dañar a la iglesia. Eran personas muy estudiosas por algo, se daban cuenta cuando algo andaba mal. Cuando alguien decía algo fuera de lugar, se identificaba rápidamente y entonces eh, podían atacar ese tipo de movimientos, ¿no? Que obviamente dirigidos por el enemigo de Dios, para dañar a la iglesia. Entonces, ellos rápidamente sofocaban esos intentos eh, pues de Satanás, del enemigo, de meter ideas extrañas dentro de la iglesia. Pero hay algo que nos dice aquí lo identificamos como un conflicto, ¿no? Ellos tenían un problema. ¿Cuál era su problema? Les dijo Dios, hay algo que, bueno, tienes muchas cualidades, muchas cosas bonitas, ¿no? Dentro de lo que es tu manera de conducirte, pero hay algo que no me gusta, dice Dios. ¿Qué fue? Dice ahí, dejaste tu primer amor. Esta iglesia se olvidó un poquito de Dios, ¿sí? Dice aquí de cómo Dios los había dirigido en el pasado, su relación con Él cambió. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, aquí Dios menciona una palabra, una frase especial, ¿no? El primer amor. ¿Qué es eso? Bueno, este, aquí hace alusión Dios a una pareja. Cuando una pareja está en su primer amor, pues todo es bonito, ¿no? La relación es muy, podemos decir, fructífera, provechosa, se dedican uno al otro tiempo de calidad, ¿sí? Siempre quieren estar juntos, los integrantes de la pareja. Eh, es decir, todo es muy bonito, ¿sí? Pero después de un tiempo, a algunas parejas les sucede que el amor se va, ¿qué dice? Pues enfriando. Ese primer amor se va. Y entonces empiezan problemas, empieza el distanciamiento, la relación como que cambia, ¿sí? A lo mejor sienten que ya no se necesitan tanto las personas, eh, ya no hay, ¿cómo podríamos decir? Interés a lo mejor, ¿sí? Y eso sintió Dios con esta iglesia, ¿sí? La iglesia primitiva del año 31 al año 100. La iglesia de Éfeso tenía estas características también y por eso Dios les envía este mensaje. Dejaron su primer amor. Es decir, seguían ahí como pareja, ¿no? Entre Dios y la iglesia. Seguían ahí, pero a la vez ya no estaban
juntos, como le sucede a muchas parejas, ¿no? Matrimonios. Ahí están, ahí viven juntos, pero a la vez no, que no están juntos. Entonces, Dios le llama la atención a la iglesia y dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué dejaste tu primer amor? Necesito que vuelvas, dice, a lo de antes. Acuérdate. Y le dice, le pide que se arrepienta. Y uno puede decir que esta iglesia, y lo sabemos, ¿no? Si vamos al libro de los Hechos, sabemos que esta era una iglesia muy trabajadora, como lo dice aquí, una iglesia que salió victoriosa a pesar de los problemas, de la persecución que se desató contra ellos en Jerusalén, ¿se acuerdan? De este tipo de situaciones donde había apostasía. Y podemos decir que era una iglesia modelo, ¿sí? Pero fíjense cómo Dios notó algo que a veces nosotros como seres humanos no notamos. Y dice que trabajaban mucho, ¿sí? Pero dice Dios, pero yo no estoy contigo, ni tú estás conmigo. O sea, estamos que separados, es algo extraño, ¿no? Una iglesia bien chambeadora, como decimos, pero Dios no estaba ahí. Ni ellos tenían su mente en quién, en Dios. Ahora, ¿eso nos puede suceder a nosotros hoy? ¿O ese mensaje es para otra gente de otros tiempos? Bueno, fíjese lo que nos dice por aquí, en testimonios selectos. No se repite el caso de la iglesia de Éfeso en el de la iglesia de esta generación. Hace una pregunta aquí. ¿No se repite lo mismo que pasó allá en nuestros tiempos? ¿Cómo está empleando su conocimiento la iglesia actual? Dice que ha recibido el conocimiento de la verdad de Dios. ¿Cómo lo he usado yo? Y habla aquí ya como iglesia. ¿Cómo lo estamos usando? Ese conocimiento. Es algo para meditar, ¿sí? Y aquí les va lo interesante. Para los que pensamos que este mensaje es para Éfeso, la iglesia que ya no existe esa iglesia, y que aparte ya pasó ese periodo, porque terminó en el año 100. Miren, este es un mensaje también para quien dice aquí, la iglesia remanente. Y dice que la iglesia remanente, o sea, la iglesia de los últimos días, está llamada a atravesar una experiencia similar a aquella de los judíos. Y el testigo fiel dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro, tiene un solemne mensaje que mostrar a su pueblo. ¿Sí? O sea, para su pueblo remanente, dice aquí, para nosotros. Bueno, así que ahorita olvidémonos del pasado, dice Dios. Esto es para ti hoy. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, dice, tengo una cosa contra ti, dice Dios, que dejaste tú, primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Eso que sentías cuando nos conocimos, dice Dios, que nos daba emoción, ¿sí? Que teníamos ganas de estar con Dios en todo momento, orando, estudiando, predicando, etcétera. Dice, acuérdate lo que hacías cuando tenías tu primer amor. Y regresa a lo mismo, o sea, haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto a ti. Y aquí es un mensaje para nosotros, de nuevo, porque dice, y vengo que pronto, voy a venir pronto, y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sigo en esta situación, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿es un mensaje para nosotros o era un mensaje para otro tiempo, para otras personas, para otras épocas, que no tiene nada que ver conmigo? Pues aquí nos dice que no, ¿sí? ¿Es para quién? Para cada uno de nosotros. Miren lo que sigue diciendo por aquí. Y aquí es donde tenemos que meditar, ¿no? El amor de Dios se ha estado desvaneciendo en la iglesia. Se ha estado desvaneciendo el amor de quién? De Dios en la iglesia. Es decir, estamos ahí en la iglesia, trabajamos para Dios. Alguien decía por ahí que cuando habla aquí Dios de esto, dice que nos hemos llegado a convertir en empleados de Dios, nada más.
no en sus hijos ni en sus amigos, sino simples empleados de él. Trabajamos mucho, algunos, para él, predicamos, apoyamos eventos, organizamos, compartimos la palabra, etc. Mucho trabajo para Dios, pero el amor de Dios no está en la iglesia. Lo mismo que le pasó a aquella iglesia de aquellos tiempos. Dice, y como resultado, el amor del yo ha surgido con renovado vigor. Con la pérdida del amor de Dios ha venido la pérdida también de, ¿qué dice aquí? Del amor por los hermanos, por consecuencia. ¿Vale? ¿Pasa o no pasa eso en la iglesia? Y en todas las iglesias, en toda la cristiandad pasa eso. La iglesia puede corresponder con toda la descripción que se da de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Una iglesia que trabajadora, paciente, que rechaza los errores, las doctrinas falsas, etc. Una iglesia muy, podríamos decir, eh, obediente, ¿sí? Fiel en muchos sentidos, pero, dice, sin la piedad vital, sin amor, sin el amor de Dios. Y nos convertimos en una religión, como dice aquí, fría y legalista, puras reglas, ¿no? Obedeciendo reglas, fría. Nunca puede conducir, dice, cuando somos así, dice, nunca vamos a conducir a las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. Es una religión nada más, ¿sí? Donde no está Cristo. Cuando el ayuno y la oración se practican con un espíritu de justicia propia, que eso muchas veces pasa, miren lo que nos dice aquí, esto está grave. Resulta abominable para Dios. Abominable, cuando habla de abominable es que es algo que a Dios le causa, ¿qué? Asco. Y se oye bien feo, ¿no? Esa palabra, pero Dios nos está advirtiendo aquí, nos da un jalón de orejas y nos dice, a ver, reflexiona, ve lo que está pasando en tu vida, en tu iglesia, y necesito que cambies. Y a lo mejor podemos decir, pues sí, yo quiero, pero mi iglesia no cambia, y somos igual, y cabezones, y desobedientes, y bueno, si la iglesia como organización no lo hace, tienes que hacerlo bien. Tú, ¿sí? Porque, bueno, porque cuando venga Jesús, que dice aquí que viene pronto, no va a venir por una organización, ni por una iglesia, una denominación. Acuérdense de eso, ¿sí? Viene por un pueblo especial. No viene, él no dice, vengo por la iglesia bautista, o por la adventista, o por la iglesia católica. No viene por una iglesia, por una religión, ¿sí? Muy bien, así que bueno, tenemos que reflexionar en cómo es nuestra vida hasta hoy, ¿sí? Si he perdido el primer amor y que vivo engañado, ¿no? Porque yo digo, bueno, sí, ahí estoy en la iglesia, pero Dios no vive en mí, ni yo vivo cerca de quién, de Dios. Entonces tenemos que analizar, ¿no? Cada quien autoanalizarnos cómo está nuestra condición. Así que este mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es para quién? Para mí, que vivo en el año 2021. ¿Sale? No es para los que vivían entre el año 31 y 100 o los que vivían en aquella ciudad de Éfeso, ¿sale? Que también tuvo su lugar, ¿sale? El mensaje tuvo su momento, pero hoy tiene una aplicación nueva para nosotros. Hay un mensaje especial para la iglesia remanente, nos acaba de decir Dios aquí, ¿no? En este texto. Seguimos viendo el mensaje a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, bueno, también era una ciudad, había una iglesia ahí con unas cualidades y características especiales que ahorita las vamos a mencionar. Y aparte tenía un significado profético, ¿no? Que cubre desde el año 100
después de Cristo hasta el año 313, después de Cristo también aquí me faltó, después de Cristo, ¿ok? ¿Qué pasaba con esta iglesia? Bueno, vamos a darle lectura del texto desde el versículo 8 al 11. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a darle lectura del 8 al 11, Apocalipsis 2. Alguien que lo tenga por ahí. ¿Quién dijo yo? Yo. Apocalipsis. Adelante, adelante. Del 8 al 11. Sí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, gracias. Dice por aquí de nuevo, dice el que tenga que oído, es decir, otra vez nos llama la atención a nosotros, ¿no? ¿Tienes oídos por oír? Escucha, pon atención, dice Dios. Y bueno, ya dijimos que tuvo su lugar, ¿no? Ahí en el pasado, dos aplicaciones, una literal, una profética, del año 100 al 313. ¿Qué cualidades destaca aquí Dios de esta iglesia y de la iglesia que vivió en este periodo de tiempo? Su riqueza de tipo espiritual, ¿sí? Dice, conozco tu tribulación, dice Dios, o sea, sabía los problemas que estaba pasando la iglesia. Dice, conozco tu pobreza, o sea, ellos estaban viviendo en pobreza. ¿Por qué? Precisamente por este problema que está aquí, ¿sí? Porque se desató una persecución grande contra la iglesia. Satanás estaba enojado contra ella porque la iglesia estaba creciendo, ¿sí? Esta iglesia que vimos anteriormente, la de Éfeso, fue una iglesia muy trabajadora, ya vimos. Y la iglesia empezó a crecer, aunque había detalles, ¿no? Ya vimos. Satanás estaba enojado porque el mensaje se estaba expandiendo. O sea, en una generación, el mensaje llegó prácticamente a todo el mundo conocido. Entonces, de que eran trabajadores, eso no hay duda, ¿sabe? Entonces Satanás estaba enojado y estaba tan enojado que decidió acabar con la iglesia. Tengo que acabar con estos. Y se desató una persecución. Obviamente utilizó a sus agentes humanos, primeramente a los mismos judíos, dice aquí en el texto. Dice Dios, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, ser que del pueblo de Dios. Decían ser el pueblo de Dios, pero ¿qué eran en realidad? ¿Qué dice Dios aquí? Son sinagoga de Satanás. Y a través de ellos empezó esa persecución, ¿sí? Del mismo pueblo de Dios. ¿Sí? Cómo Satanás se metió en el pueblo de Dios, o sea, empezó a utilizar a la gente que se decía pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, y por eso vivían en pobreza, o sea, porque estaban huyendo, ¿sí? Pero dice Dios, pero tú eres rico realmente. O sea, sí, a lo mejor no tienes dinero físico, pero tienes algo más importante, riqueza de tipo espiritual. Y hay un consejo de parte de Dios, dice, no temas por lo que estás pasando, o sea, esa persecución no te asuste, dice Dios. Sé fiel hasta la muerte, es la invitación de Él, y tendrás una recompensa, dice, la vida eterna. Y la promesa que está aquí era que, a pesar de que muchos hermanos de la iglesia murieron por esa persecución, había una promesa y Dios les dijo, a lo mejor alguien les puede quitar la vida, ¿sí? Pero ustedes no van a sufrir daño en la segunda muerte.
Y eso es lo que yo creo que todos percibimos. O sea, no importa la primera muerte. Esta es la de la que tenemos que cuidarnos, ¿sí? La segunda muerte, de la que no hay regreso, ¿ok? Es eterna. Y entonces, bueno, ¿qué mensaje tiene aquí para nosotros hoy, Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto que acabamos de leer? Bueno, esta situación que estaba imperando en ese periodo de la iglesia, y aparte en esa iglesia, en esa ciudad de Esmirna, esos problemas de persecución, ¿qué creen? Pues se van a repetir nuevamente y se están repitiendo en nuestros días. Miren lo que nos dice por aquí, Profetas y Reyes. Dice, el mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, y eso ha pasado a través de muchas épocas, ¿no? El mismo espíritu, o sea, ¿quién está detrás de esto? Satanás. Entonces dice, los inducirá en el futuro para seguir una conducta similar con aquellos que se mantienen leales a Dios. ¿Se está viendo eso en estos tiempos? Se está viendo eso, ¿sí? Y a lo mejor podemos pensar que no, porque lo que mencionábamos, ¿no? O sea, aquí vivimos tranquilos, a lo mejor nadie se mete conmigo, por lo que yo crea, y que bueno, ¿sí? Pero no es así en todas las ciudades, en todos los países, y hay muchos problemas ya de este tipo en nuestro mundo. Gobernantes, dice aquí, ministros y miembros de la iglesia, los que decíamos ahorita, los que se dicen ser judíos, que menciona aquí, o del pueblo de Dios, dice, llenos de un espíritu perseguidor, ¿qué dice aquí? Conspiran contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra el pueblo de Dios. Y aquí resalté esta palabra porque es una palabra que a veces tiene una connotación así un poco negativa, ¿no? Para la iglesia. La palabra de conspiración, y ahorita es muy común, ¿no? Esa frase de las conspiraciones, las teorías conspirativas y todo eso, que a lo mejor usted ha escuchado, es algo que creo yo, por lo que he escuchado y conozco de la iglesia lo rechaza, o sea, dice uno, es que eso no es cierto, esas teorías conspirativas, ¿sí? O sea, es como que de gente que está muy paranoica, ¿no? Bueno, aquí Dios nos dice otra cosa. Dice que hay conspiraciones, sí, contra su pueblo. Las hay hoy en día también. Entonces no es fantasía esto, ni son teorías tampoco, o sea, es una realidad a la que normalmente la iglesia se niega a aceptar, ¿sí? Y decimos, no, es que eso no es cierto, eso no pasa aquí con nosotros, eso tampoco en el mundo, no, ¿cómo va a pasar eso de conspiración? ¿Cómo, no? ¿Cómo va a pasar con nosotros? Pues bueno, cada quien, ¿no? Pero Dios dice que es algo real y que sucede y que hay gobiernos, dice aquí, ministros, miembros de iglesia incluso, que conspiran contra el mismo pueblo de Dios. Pero, bueno, a lo mejor podremos aquí medio asustarnos, ¿no? Decir, bueno, viene una persecución, y eso a lo mejor nos estresa, nos preocupa. Pero vean lo que nos pregunta por aquí Dios. Esto es algo muy, muy importante y valioso para nosotros, ¿sí? Dice, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se acuerdan de esa historia? Hace poquito la repasamos. ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo donde había sido echado? ¿O se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente? ¿O de Daniel en el foso de leones? Hagámonos estas preguntas. Si la respuesta es no, entonces dice Dios, entonces ¿qué? Por eso dice aquí, no, ¿qué?
no temas por lo que has de padecer, no temas. Lo que venga, dice Dios, no temas. Dice, sí, algunos van a ser enviados a, ¿qué dice? A la cárcel, van a ser probados, va a haber tribulación durante, ¿qué? Dice ahí, 10 días. Y bueno, también esto se puede aplicar en periodos proféticos, los 10 días, o sea, 10 días proféticos. Y la otra vez por aquí mencionamos algo que en relación a este texto, ¿sí? Curiosamente, nuestro mundo entró pues en una tribulación, podríamos decir, el año 2020, ¿no? Cambió nuestro mundo. Y el ser humano tiene planes, ¿sí? Para 10 años precisamente, con toda esta situación, con un montón de planes, ¿no? Donde entra todo esto, ¿sí? Se está conspirando contra el pueblo de Dios. Aunque usted no se dé cuenta, o que no lo crea tampoco, eso es lo que está pasando en estos días. Y dice por aquí que eso va a ser, dice, va a ser una tribulación de 10 días. Curiosamente, esos, esos entes, o no sé cómo llamarles, gobiernos, ministros, eh, etcétera, dice aquí, miembros de iglesia, tienen planes. ¿Para cuánto? Para 10 años, curiosamente. Así que bueno, dice Dios, de todos modos, no tengas miedo, ¿sí? Ya empezaron los problemas, ¿sí? Y vienen más fuertes, ¿no? Pero dice Dios, no tengas miedo. Y hasta nos dice cuánto va a durar esto. Dice, va a haber tribulación por 10 días, pero sé fiel. Y sé fiel hasta, ¿qué dice? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Así que esa es la invitación de Dios, ¿sí? Con este mensaje, y vamos a proseguir con el tercer mensaje, la tercera carta a la iglesia de Pérgamo, que, bueno, dijimos, es una ciudad, o era una ciudad, había una iglesia por ahí con características muy similares a las que se manifestaron en este periodo de la iglesia del año 313 hasta el 538 después de Cristo. Pero hay un mensaje para nosotros hoy, los que vivimos al final de los tiempos. Y nuevamente nos dice Dios, escucha. Si tienes oídos, escucha. ¿Qué cualidades tenía esta iglesia? Bueno, dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice, conozco que habitas donde está la silla de Satanás, con todo permaneces fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen o que toleras, dice aquí, algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, que ya se habían mencionado. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Muy bien, ¿qué cualidades tenía esta iglesia? Bueno, dice aquí, dice, tienen el nombre de Dios, es decir, eran buenos representantes de Dios, ¿sí? Y dice que no negaban la fe de Dios, o sea, eran fieles, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Dice que llegaron a tolerar a ciertos grupos, dice, menciona aquí a los nicolaitas y a los que promovían una doctrina, la doctrina de Balaam, le llama por aquí. Entonces dice que prácticamente ellos estaban viviendo donde vivía ¿quién?
Satanás. O sea, Satanás estaba ahí entre ellos. Y los llama a arrepentirse. ¿Sí? Y había una promesa, ¿no? Darles del maná escondido, dice aquí, un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo hoy? ¿Sí? Ahorita no existen los nicolaitas ni los de la doctrina de Balaam, podríamos decir, pensar. Pero vamos a ver qué sucedía aquí. Aparte, bueno, si consideramos que esto ya pasó del año 313, 538, pues súper lejos, ¿no? De mi época. Así que eso no me interesa, no es asunto mío. Vamos a ver qué nos dice Dios. Bueno, miren. Vamos a aquí. Ok. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? ¿Quiénes eran los de la doctrina de Balaam? Y ustedes van, ahorita que veamos esto, ustedes van a decir si tiene algo que ver con nosotros o no. Esta gente, los nicolaitas, por ejemplo, empezaron a meter ideas en la iglesia, ¿sí? Ideas que se habían resistido en el primer periodo de la iglesia, ya lo vimos en la iglesia de Éfeso, ahora ya se estaban tolerando, dice aquí Dios. No los echaban, o sea, ahí estaban en la iglesia, dañando a la iglesia, esta gente. ¿De qué estaban enseñando en la iglesia? Bueno, que Dios, dice aquí, es un Dios inaccesible. Y esta gente tenía ideas mezcladas de los griegos, tenía doctrinas orientales también, es una mezcla de cosas. Y todo esto se estaba tolerando en la iglesia. Yo les pregunto si en nuestros días nosotros toleramos cosas, toleramos ideas, toleramos doctrinas. También lo hacemos, ¿sí? Y toleramos gente también dentro de la organización. Dios es inaccesible, eso lo decía, y mucha gente lo creía dentro de la iglesia. Un Dios lejano a nosotros, que no se preocupa mucho por lo que yo soy, lo que siento, mis problemas. Y aparte decían ellos que no se necesitaba la ¿qué? La obediencia. ¿Les suena esto? ¿Tendrá que ver con nosotros hoy en día? ¿Se enseñan cosas similares dentro de la cristiandad? Claro que sí. Donde no se necesita ¿qué? La obediencia, solamente la ¿qué? La fe, porque el justo por la fe vivirá, decimos. Así que vivimos por gracia nosotros. Nosotros no necesitamos los movimientos. Eso ya quedó que en el pasado Jesús los clavó en la cruz. ¿Sale? Esto se estaba predicando en estas iglesias. El hombre, decían ellos, se salva a sí mismo. No necesita de Dios. Es decir, ¿a través de qué? De obras también. ¿Sí? Y de lo que yo soy. Y esto, pues eran puras contradicciones entre ellos mismos, ¿sí? Estas doctrinas. O sea, no necesitaban de quién, de Jesús ni de su sacrificio. Había en nosotros, ellos decían, y se dice hoy también, es que, que nosotros podemos llegar a obtener la salvación por nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros está que el poder de hacerlo. Así que esto es algo que todavía lo tenemos nosotros. Jesús no es el Hijo de Dios. Sí era un ser, un personaje muy importante en la historia, un gran maestro, un gran profeta, pero hasta ahí nada más. No era Dios, no era el Hijo de Dios. Cosa que también existe en estos días dentro del cristianismo, ¿sí? O eso no pasa en las iglesias cristianas. Claro que pasa. ¿Se predica esto en las iglesias cristianas? La inmortalidad del alma. O eso tampoco sucede, porque a veces sí, les digo, a veces nos cerramos mucho, ¿no? Como cristianos, eso no pasa dentro de nuestras organizaciones, de las iglesias, eso no es posible. Y finalmente, la doctrina de Balaam.
¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Ustedes recuerdan la historia de Balaam? Un profeta, ¿no? Un profeta que apostató, que se alejó de Dios, y dice aquí el texto que ayudó al rey Balac a hacer caer al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? ¿Se acuerdan que a él se le pedía que maldijera al pueblo? ¿Se acuerdan? Se le pagó por eso, pero no se pudo, Dios no lo permitió, y bueno, entonces dijeron los enemigos del pueblo de Dios, bueno, no podemos hacerlos que caigan en maldición, que Dios los maldiga, no podemos hacer que ellos dejen de ser bendecidos por Dios, protegidos por Dios. A través de la guerra no se puede, ya lo habían intentado con la guerra y Dios los protegía, Dios los salvaba, Dios peleaba por ellos. No se podía a través de, de maldiciones de este profeta porque no se pudo, porque Dios bendecía a este pueblo. Entonces, ¿cómo le iba a ser el enemigo del pueblo de Dios y Satanás para hacer que el pueblo cayera en maldición? ¿Cómo? Bueno, Balaam sabía que si el pueblo se alejaba de Dios, ellos iban a caer automáticamente en una maldición, ¿sí? ¿Y cómo se le ocurrió a él hacer caer al pueblo de Israel? Bueno, dice que les trajeron mujeres de Moab, con las chavas, los alejaron de Dios, los apartaron de Dios. Empezaron a haber matrimonios entre los israelitas, las moabitas, y Balaam sabía muy bien lo que iba a pasar, ¿sí? ¿Qué pasa hoy en día? No nada más vamos a hablar aquí de matrimonios, ¿no? Con yugo desigual, ¿no? Como decimos. Con personas que no comparten nuestra fe, sino de tipo espiritual, ¿sí? Una prostitución dice que de tipo espiritual. Es decir, con doctrinas falsas, ¿sí? Con creencias raras, extrañas, alejadas de lo que Dios quiere de nosotros, pero a la vez estamos dentro de la iglesia, entonces pensamos que porque estamos en la iglesia estamos agradando a quién, a Dios, ¿sí? Pero toleramos cosas dentro de la iglesia, toleramos cosas en nuestra vida, ¿sí? Y viene la maldición de parte de Dios. Entonces, tiene que ver con nosotros esto. Estos días hay ideas dentro de la iglesia, hay personas nocivas dentro de la iglesia, también las hay, ¿sí? Falsos maestros, o eso no. Claro que sí, sí, también los hay, aunque muchos digan que no hay, porque sí lo decimos también. Muchos, eh, gente de influencia dentro de la iglesia lo dice, y dice, eso no existe en la iglesia, no existen falsos maestros, no existe infiltración dentro de la iglesia, eso son teorías conspirativas, ¿no? Como decíamos ahorita. Eso no pasa, no puede pasar. Bueno, Jesús dijo que pasaría, ¿sí o no? Juan dijo que pasaría, Pablo dijo que pasaría, porque decimos nosotros que no va a pasar y que eso no sucede en la iglesia. Cuando estaba profetizado que sucedería. Y dice que iban a entrar gente a la iglesia con apariencia de ¿qué? De ovejas, ¿se acuerdan? Pero que iban a convertirse o que eran realmente lobos rapaces. Así que bueno, no podemos negar esa realidad, ¿sí? Dentro de la iglesia. Así que tenemos que aprender de este mensaje. Claro que sí, y es para nosotros también hoy. Último mensaje que vamos a ver en esta tarde. Mensaje a Tiatira, del versículo 18 en adelante. Este periodo de la historia comprende desde el 538 hasta 1517, que fue el periodo en que la iglesia obtuvo la autoridad completa en el mundo, ¿sí? La iglesia tuvo poder no nada más religioso, sino político. Y en el año 1517 fue el año de la Reforma Protestante. Pero que tiene que ver con nosotros hoy, porque podemos decir, bueno, pues eso también está muy lejos de mi época, ¿no? Allá con los reformadores, con Martín Lutero, pues hace mucho, mucho tiempo. 500 años aproximadamente, ¿sale?
Bueno, esta iglesia dice que se caracterizaba por el amor, por la fe, por el servicio, por la paciencia y muchas obras buenas. ¿Cuál fue su problema? Una apostasía, dice aquí, generalizada, que comenzó en el periodo anterior, tolerando que cositas, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas cosas que se toleraron? Bueno, en este tiempo, en estos años, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, ¿se acuerdan? Y él empezó a hacer una mezcla de creencias, ¿sí? Cristianas y paganas. Y se toleraron. La iglesia dijo, bueno, está bien, ¿no? Quieren adorar a su diosa, la diosa de los romanos, su diosa principal, la diosa madre. Dijeron, bueno, pues está bien. Nada más le cambiamos el nombre y todos felices, ¿sí? ¿Cómo le pusieron a esa diosa? María, la Virgen María. ¿Okay? ¿Quieren seguir adorando al niño Jesús? ¿O a Jesús? Así como niño, bueno, pues igual. Perdón, ¿quieren seguir adorando a sus dioses? Nada más le ponemos un nombre cristiano y se acabó el problema, ¿no? Y le pusieron que el niño Jesús, etcétera, ¿no? El niño Dios, cuando era un dios pagano, ¿sí? Que venía desde los tiempos babilónicos, desde muy, muy atrás en la historia, un dios de nombre Tamuz, ¿se acuerdan? Y así con cada uno de los personajes que la iglesia empezó a aceptar, todos tenían, todos eran dioses paganos, nada más se les cambió el nombre. Eso fue lo que se toleró en la iglesia. Se toleró el cambio de día de reposo, se toleró que ya no se viera a Jesús como nuestro mediador, se toleró eh, que se aceptara también, por ejemplo, la adoración a santos, ¿sí? Y ya la adoración a Dios pues quedó a un lado. O sea, muchísimas cosas pasaron en la iglesia con esto que aquí menciona como la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Ahora, aquí dice que ya era una apostasía generalizada, o sea, ya no había marcha atrás. Esto estaba infectado totalmente la iglesia, ¿sí? Con estas doctrinas. Dice el mensaje, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu paciencia, tus obras, dice, últimas mayores que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetiza y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera de la fornicación y no quiere arrepentirse. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten, y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente, el corazón, y doy a cada uno según sus obras. Pero además, pero a los demás, perdón, que están en Tiatira y a todo el que no tiene esta doctrina y que no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y regirá con vara de hierro y serán quebradas o quebrantadas como vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre y le daré también la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí menciona una mujer de nombre Jezabel, ¿sí? Y dice que se le toleraba y ella era la que enseñaba. ¿Quién era Jezabel? Vamos a recordar un poquito. ¿Se acuerdan que hace un poquito hablamos de ella? ¿Quién era Jezabel? Una reina, ¿sí? Vean estas características y ustedes van a empezar a sacar conclusiones. Una reina sacerdotisa, dice aquí, ¿de quién? De Baal, introdujo la idolatría en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Tenía más autoridad que el rey. El rey ahí estaba, el rey Acab, ¿se acuerdan? Estaba ahí de como un monigote nada más, ¿no?
persiguió al mensajero de Dios, a Elías, y tuvo un final trágico. Si ustedes ven estas características, encajan completamente con lo que sucedía en ese tiempo, ¿sí? Entre el año 538 hasta el 1517, y Dios dice que le dio un tiempo para que se repitiera. ¿Se acuerdan cuánto tiempo le dio? 1260 años a esta iglesia. Una iglesia completamente, ¿qué dice aquí? Apóstata. Una iglesia que reinaba en el mundo, sacerdotisa de quién? De Baal, o sea, de Satanás. Introdujo la idolatría, y ya vimos ahorita de qué manera. Tenía más autoridad que los reyes de la tierra. Persiguió al pueblo de Dios durante sus 1260 años y tendrá un final trágico, que ustedes lo pueden leer por ahí en Apocalipsis capítulo 17, si usted quiere ver cómo va a acabar esa historia. ¿Tiene que ver con nosotros hoy? Pues claro que sí, porque dice aquí que Dios dice, si no te arrepientes, te voy a herir. ¿Se acuerdan de esta mujer? ¿Sí? ¿Se acuerdan que la mujer representa a una iglesia? Por aquí en Apocalipsis, bueno, esta mujer dice que iba a ser lastimada, herida, junto con sus hijos. Dice aquí que tiene hijos. Y esto ustedes todo esto, esta descripción la pueden ver en Apocalipsis 17. Tiene hijos o hijas. Es decir, hay más iglesias que dependen de ella. Dios dice que la iba a lastimar, pero un día que se iba a levantar, eso lo vamos a ver más adelante en la historia aquí en el Apocalipsis, se iba a levantar con más fuerza, ¿no? Para perseguir a quién. Nuevamente, ya vimos ahorita que viene otra vez persecución para la iglesia, para perseguir a los mensajeros de Dios, al pueblo de Dios. Pero ya vimos que Dios nos dice que no debemos de temer, como le dijo a Elías también, dijo, no temas por las amenazas de esta mujer, de Jezabel, porque va a tener un final que trágico. Yo me voy a encargar de ella, dice Dios. Así que, tranquilos. Ok, ¿tiene que ver con nosotros hoy? Pues sí, dijimos que esta historia, y esto lo vimos hace poco, ¿no? Esta historia de esta mujer se va a repetir en los últimos días. ¿Sí? La historia de Elías, y por eso se menciona por ahí en la palabra de Dios un tercer Elías. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Todo eso se va a repetir tal cual. Entonces, es un mensaje muy importante para nosotros también, a que, bueno, a no caer en esto, dice aquí Dios, dice, ojalá que seas de los que no han caído en esto, dice aquí, porque no todos han caído en la idolatría, en la fornicación, en las abominaciones contra Dios, ¿sí? No todos. ¿Se acuerdan que en el pueblo de Israel en aquellos tiempos de Jezabel había unos pocos que no habían, dice, doblado su rodilla ante Baal? ¿Se acuerdan? Unos pocos. Elías creía que era el único, ¿se acuerdan? Pero él dijo, no, no, tengo otros. Poquitos, pero ahí están todavía algunos. Entonces, en aquel periodo de la historia, del 538 a 1517, hubo mucha gente también. Bueno, en comparación con la mayoría, pues eran poquitos, ¿no? Con toda la gente que había caído en este asunto bajo las doctrinas de esta mujer. Eh, pero hubo gente que se mantuvo fiel a Dios, ¿sí? Ahora, en estos días pasa esto también. Esta mujer sigue viva, ¿sí? Enseñando, dice aquí, enseñando al mundo, a sus hijos, doctrina. Y muy pronto dice que va nuevamente a tomar esa autoridad, mayor autoridad que los reyes de la tierra, y va a perseguir al pueblo de Dios nuevamente. Pero Dios nos pide y nos dice que no temamos, que estemos tranquilos, que Él va a luchar por su pueblo y Él se va a encargar de sus enemigos. Así que esto tiene que ver con nosotros hoy. Es un mensaje que acabamos de ver en Apocalipsis 2, no es un mensaje que quedó en el pasado, que no tiene nada que ver conmigo. Al contrario, o sea, tiene todo que ver con nosotros, ¿sí? Dios escribió este libro especialmente para este tiempo,
sí tuvo una aplicación literal, una aplicación profética, pero esto es para el tiempo del fin. Y yo estoy viviendo en el tiempo del fin, entonces este mensaje es para mí. Entonces, estos textos siempre nos van a decir más de lo que pensamos o de lo que creíamos que decían estos textos. Dios está hablándonos a través de su palabra y tiene mensajes muy, muy especiales para nosotros que vivimos en estos tiempos. Así que terminamos con esto. El mensaje dice aquí el 2:29 de Apocalipsis, lo leímos al principio: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengo oídos, entonces ¿qué? Debo de prestar atención a estos textos. No hay que leerlos a la ligera, no hay que pensar que eso ya pasó, es para mí en estos días, ¿sale? Y vemos aquí lo que pasó, miren. La iglesia de Éfeso fue una iglesia pura, que fue creada pura, ¿sí? Por Jesús, pero dejó su primer amor. Son cosas que suceden hoy, ¿sale? Esmirna fue perseguida por consecuencias de porque eran muy trabajadores la iglesia de Éfeso, muy trabajadores. Así que Satanás los persiguió. En este periodo, Satanás que infiltró doctrinas en la iglesia, prácticas paganas, y especialmente utilizó al emperador romano. Y finalmente esas prácticas paganas se generalizaron, ¿sí? E infectaron totalmente a la iglesia. Llegamos a un periodo donde prácticamente nos dice aquí que ahora Jezabel era la que estaba en medio de ella, de la iglesia, enseñando cómo estaba en el pueblo de Israel. Y eso va a pasar de nuevo en nuestros días. O sea, todo esto pasa. Ahí habemos personas que hemos dejado nuestro primer amor, personas que están siendo perseguidas actualmente y que seremos perseguidos pronto también. Satanás ha metido doctrinas en las iglesias cristianas, en nuestra iglesia también, prácticas paganas también. Y esto también se está cocinando en nuestro mundo, ¿no? Cuando esta mujer nuevamente tome el poder del mundo entero. Está enseñando, dice aquí, y un día va a tomar que el poder que ya está tomando, ¿no? De hecho. Así que vamos a quedarnos con este consejo de Dios, Apocalipsis 2:29, y luego vamos a seguir estudiando estas 7 cartas que son muy, muy interesantes y tienen mucho que decirnos para nuestros días. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, pues que Dios nos bendiga, que tengamos una feliz mitad de semana. Luego vamos a continuar con este tema tan interesante. Que Dios nos bendiga.